Si quieres salir de la monotonía de Windows y todas sus versiones con sus programas y sus licencias que son bastante caras, te enseño si o no es. Es una distribución de Linux, GNU Linux como tal, pero es bastante amigable, bastante fácil de usar. Pero se preguntarán, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, simplemente una memoria USB, irnos a la página oficial de Xeon OS, darle a descargar, nos vas a ofrecer unas cuantas versiones. La versión Plus, la Premium, que cuesta $39, la Core y la Lite. La Lite está orientada a dispositivos súper antiguos, más de 15 años, y la Core. El punto de esto es ver qué tan fluido va ese dispositivo que cuenta con un Intel Celeron y 4 GB de RAM apenas. Aparte de eso, tenemos que rebootearlo con Rufus e iniciarlo por la BIOS y cambiar el inicio. Algo muy fácil, les voy a dejar un punto aquí, y así es como luce el sistema. La instalación del sistema es bastante fácil. Por así decirlo, he instalado muchos sistemas como Windows XP, Windows 95, Windows 7, 8, 9, 10 y 11. Y ha sido más complejo instalar esos que es bastante, mucho más mejor. Por otro lado, si piensas como por ejemplo que no vas a atender el pack de Office, o que por ejemplo si formateas Windows tienes que instalarlo y es algo como que tan engorroso, aparte de instalarlo, descargarlo, hay que pagar una licencia si lo quieres de una forma legal. Aquí no, aquí viene todo preinstalado. No hay que descargar un navegador, no hay que descargar los paquetes de ofimática, como por ejemplo LibreOffice, que aquí viene preinstalado. No hay tampoco descargar navegadores ni nada por el estilo, y mucho menos los drivers. Aquí no descargué ningún driver e incluso lo conecté, no tuve problemas de Wi-Fi, de Bluetooth, de memoria, de la tarjeta gráfica, nada de eso. Aparte de eso, tiene muchas aplicaciones y la tienda de aplicaciones está muy, como que dice, por así decirlo, mucho mejor que Microsoft Store. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de que todas las aplicaciones son gratis, son de libre, como que puedes modificarla. Pero también estoy probando en la pantalla, como podemos ver, LibreOffice. LibreOffice viene preinstalado en Windows. Cuando lo instalas de manera manual, tienes que descargar todo esto y pagar por una licencia. Aquí no hay licencias, aquí no hay nada. Y si tu problema es como que yo no quiero usar LibreOffice, el problema es ese. Bueno, tiene muchas cosas, entre ellas entrar a Microsoft Word por Google. Aquí actualmente estoy editando un archivo para ver qué tan fluido va eso en el sistema. Y también tenemos que darnos cuenta que hay dos versiones, la versión Lite y la versión Core. La versión Core viene para dispositivos actuales con más potencia, por así decirlo, pero si instalamos la versión Lite viene mucho más reducida, consume menos recursos y ese tipo de cosas. Como podemos ver, para mí pensar, eso va bastante fluido para las características que este dispositivo posee. Otra cosa es la fluidez que el sistema como tal nos ofrece. La fluidez como tal es bastante buena. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que no actualizamos drivers, solamente instalamos y ya. Si lo quieres, como por ejemplo para un estudiante que por lo general hace ofimática, no tienes que instalar el pack de Office porque ya viene preinstalado. Por otro lado, tampoco tienes que pagar las membresías y esto. También la batería aquí rinde un montón. Por ejemplo, con Windows, con todos los drivers actualizados, para que no consuman más, para que el sistema se adapte mejor, alrededor de 4 o 5 horas. Con ese sistema, esa versión de Xeon OS o Xeon OS 16 puede durar hasta 8 o 9 horas, de 9 a 10 horas la batería, 2 horas más. ¿Por qué? Porque no tiene todas esas adaptadoras que tiene. Y por otro lado, como que la seguridad en Linux es mucho mejor. Aparte de tener un generador de texto o un editor de texto, como por ejemplo LibreOffice o Word, también tenemos LibreOffice, pero en hoja de cálculo, que es lo mismo que Excel, tiene esas mismas funciones. También les enseño que también no es un límite tener que usar LibreOffice. También podemos entrar por la página, simplemente por la página, iniciar sección, y aquí tendremos todas las herramientas.
del pack de Office. Solamente tenemos que tener una cuenta gratis que te da 5 gigabytes por solo iniciar sección en la nube. Eso es bastante bueno porque, por ejemplo, si tú usas archivos muy bajos, es normal hacerlo. Aparte de eso, eso no sería un límite porque aparte de que tenemos LibreOffice, también podemos usarlo aquí, totalmente físico como tal, si no físico como tal, sino de manera online, y podemos descargar los archivos y guardarlos o enviarlos como por el general lo usamos. Pero ¿qué tiene más ese sistema? Bueno, tiene el Maps de Google, tiene muchas herramientas, entre ellas un editor de imágenes que también se asemeja a lo que podríamos hacer en Adobe Premiere o algo así de esos packs que son de paga, y también tiene muchos juegos ese sistema preinstalados. Si tú instalas ese sistema con el fin de no hacer nada, solamente instalar y ya, ese es el tuyo, ese es el correcto. El punto de que este video se haga tan largo es encontrar errores o simplemente ver que también va el sistema. Aparte también de eso, tiene muchas herramientas. Tiene la terminal, que es algo como que muy común en los sistemas, pero más en alguna distribución de GNU Linux. Aparte de eso también el sistema se mueve bastante rápido. Pongamos que lo instalemos a un Intel Core i5 o quinta, séptima generación, esto va a andar súper fluido. Y Windows 11 no corre en esto. Algo que cabe destacar es que Windows 11 no corre en todos los procesadores. La incompatibilidad por parte de Windows es una brecha muy grande a comparación de GNU Linux o cualquiera rama que se posea, porque esto va distribuido hacia los sistemas o computadores de bajos recursos, antiguos, o simplemente potenciar algo que de cierta manera no funciona con ciertos sistemas o con ciertos gustos. Una de las cosas por las cuales yo me gustó instalar el sistema o alguna distribución de GNU Linux es la personalización por parte del sistema. La personalización en GNU Linux o grandes partes de sus ramas es esto, ese open, como que modificar, agregar, algo que en Windows solamente puedes agregar temas pero no modificar el sistema como tal. Aquí podemos modificar el sistema a lo que queramos. El único límite en nuestra mente y que sepamos cambiar las librerías. Si es usado un poquito de Android y un poquito de Windows, ese sistema va a ser muy intuitivo a los gustos que quizás quieras modificar, como por ejemplo lo hacemos en Android. Aparte de tener más autonomía, que por lo general es algo que también caracteriza a lo que es GNU Linux, es bastante bueno. También tiene un editor, como lo estamos viendo. La batería, sistemas más ligeros y por ende el desgaste de los computadores que utilizaremos serán menor a comparación de Windows. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos programas. Bueno, si esa es la parte del video, gracias por el video, suscríbanse, like, compartan.